Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que es la sesión número 11, en el cual vamos a desarrollar el tema de ecuaciones, en este caso trigonométricas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? Vamos a, en este caso, a definir lo que sería una ecuación trigonométrica. Luego veremos lo que es una ecuación trigonométrica elemental y cómo luego hallamos lo que sería la solución general de las ecuaciones trigonométricas elementales. Y este último punto, que es eh, el método práctico, nos va a servir justamente para encontrar soluciones de las ecuaciones trigonométricas elementales, ¿ya? Pero dentro de un intervalo. Entonces, comencemos. Vamos definiendo la ecuación trigonométrica, pues. Al igual que una ecuación, va a ser una igualdad de funciones, pero donde las funciones f y g, ¿ya? Sus términos, ¿ya? De estas funciones deben de ser constantes, según lo que se señala aquí, constantes o de la forma indicada acá. La razón trigonométrica, un exponente entero, diferente de cero, claro, y donde acá el argumento puede ser a lo más una expresión lineal, ¿no? Donde A y B son constantes y el A no puede ser cero, que anula la variable. Bien. Entonces, a ver, ejemplo para entender esto. Vamos a suponer que tu función f sea de esta forma, seno cuadrado de x más pi sexto. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que tiene un solo término, y este término tiene la forma indicada justamente acá. La razón trigonométrica es seno, n es 2, el a es 1 y el b es pi sexto. ¿Ok? Y g lo definimos de esta forma, donde tiene dos términos. El primero, que es 2, sería constante. Y el segundo término entra aquí también, donde la razón trigonométrica es coseno, el n es 1, a es 2 y el b es pi tercio. Entonces, si yo hago la igualdad de f con g, estaría generando lo que sería una ecuación trigonométrica. ¿Ok? Entonces, no olvidar la forma que tienen las ecuaciones trigonométricas. Eso quiere decir que si, digamos, yo escribo acá x cubo más seno de x igual, digamos, a la tangente cuadrada de así. Esto de acá ya no sería una ecuación trigonométrica, pues no. ¿Por qué? Porque este término que está aquí, que en este caso es el x al cubo, no cumple la condición señalada. Este término no es constante ni tampoco de la forma indicada acá. ¿Ya? Entonces, no sería una ecuación trigonométrica, o sea que con estas ecuaciones no vamos a trabajar, ¿ya? No vamos a trabajar. Bien, ahora al saber ya que es una ecuación trigonométrica, vamos a señalar las ecuaciones trigonométricas elementales, ¿no? Su mismo nombre lo dice, en su forma más elemental. Estas ecuaciones trigonométricas elementales van a ser de esta forma, ¿sí? La razón trigonométrica, donde el exponente es 1 simplemente, el argumento es este ax más b, y esto igual a la constante x, donde a, b y n son constantes reales, x es la variable, a es diferente de cero y n asume valores correspondientes a la razón trigonométrica. Bien claro nos está señalando acá. ¿Eso qué quiere decir, profe? Digamos, en este ejemplo, tú tienes el seno de x más y sectos igual a 1. Este es un elemental, ¿no? Porque tiene la forma, ¿no? El seno, el a es 1 y el b es pi sexto. Y el n es 1. Y obviamente que esta ecuación tiene solución porque el seno puede tomar el valor de 1. Pero si hubiese sucedido el caso de que no hubiésemos colocado 1, sino digamos 3, entonces
el n no está tomando un valor acorde al seno, porque el seno nunca alcanza el valor de 3, no importa qué tan grande o tan pequeño sea el ángulo, ¿sí? Entonces esto no tendría solución. ¿Está bien? Entonces por eso es que por eso es que mencionan en este caso que el n debe tomar valores acordes a la razón trigonómica. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo más acá. Dice coseno, ¿no? Coseno de x más pi doceavos igual a un medio. Entonces acá a 1 de pi doceavos en un medio. Y un medio es un valor acorde al coseno, porque el coseno toma valores entre menos 1 y 1. Entonces esto va a tener solución. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros acá? Vamos a ir viendo los casos en los cuales esta razón trigonométrica que está ahí va a ser seno, va a ser coseno, va a ser tangente y cada una de ellas, para ir mostrando cómo son o cómo, qué forma tiene su solución general, que es el siguiente punto a ver, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer caso para cuando es seno. Por eso dice acá, solución general para las ecuaciones trigonométricas elementales. Valor principal va a ser llamado SVP. Entonces aquí está seno de AX más B igual a C. Entonces este C tiene que ser un valor acorde al seno, ya sabes, entre menos 1 y 1. Primer paso es encontrar el valor principal. El valor principal es aquel ángulo en el intervalo cerrado de menos pi medios a pi medios, de tal forma que el seno de ese ángulo te resulte la constante C. Entonces, para que se entienda esto, vamos a suponer que tú tienes acá seno de 2x, ¿ya? Igual a un medio. Un caso sencillo nada más. Ahí está. Entonces, tú quieres encontrar el valor principal. Entonces, tengo que buscar un ángulo entre menos pi medios y pi medios. Que el seno te dé un medio. Y eso es inmediato, tú vas a decir 30, profe. O sea, pi sec. Y ese sería el valor principal. Y lo que tienes que saber es que dentro de este intervalo siempre vas a encontrar un único ángulo. No es que va a haber dos o tres y tengas que elegir uno. ¿Ya? O entonces, ese sería tu valor principal. ¿Ya? Entonces, ya tienes el valor principal, que es lo que te está indicando acá. El siguiente paso es sencillo. Vas a coger el argumento, que es el que tengas, en este caso el argumento es 2x, ¿no? Y lo vas a igualar a la forma general de la solución del seno, que es esto que ya está dado, que es así, npi más menos 1 a la n por el valor principal. Esto está aprobado por inducción, que esta forma va arrojando las soluciones de un seno. Entonces acá reemplazarías el valor principal. Y como tú sabes que las soluciones de una ecuación son los valores de x, entonces tienes que despejar x. Pasas el b a restar y el a lo pasas a dividir. Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos viendo aquí, yo tendría que entonces coger el 2x, que es el argumento, e igualarlo a la forma general, que es esta de acá. Npi más menos 1 a la n y el valor principal que es pi sexto. Ahí está. Con n variando en los enteros. Y el siguiente paso es despejar el x. En este caso solamente paso a dividir 2. Entonces ya quedaría n pi sobre 2 más menos 1 a la n y ese pi sexto ya quedaría pi doceavo. Ahí está. Y esa sería solu- la solución general. Muy bien. Entonces, de forma análoga,
se van a trabajar los otros casos, ¿ya? Los otros casos se trabajan de forma análoga. A ver, ¿qué dice acá? Yo tengo aquí coseno de una x más b igual a c. Entonces, este c va a tomar también valores acordes al coseno, que es de menos 1 a 1, pues para que esto tenga solución, ¿ya? Muy bien. Entonces, primer paso, como siempre, es encontrar el valor principal. Y el valor principal para el coseno lo vas a buscar en el intervalo cerrado de 0 a pi, que es lo que estamos señalando acá. El valor principal tiene que estar acá en el intervalo cerrado de 0 a pi. Donde el coseno de ese ángulo te tiene que resultar la constante. O sea, al igual como vimos acá. Es lo mismo, solo que ahora es con el coseno nada más. Y el proceso es análogo. Coges el argumento, que es el x más b, y lo igualas a la forma general del coseno, que es de esta manera. Esto sí te lo tienes que aprender, ¿no? Que es 2n pi más o menos el valor principal, con n variando en los enteros. ¿Ya? Ahí está. Y siempre despejar el x, no te olvides. Si hay algo que suma, pasas a restar, y si multiplica, pasas a dividir. Para el caso de la tangente, es el mismo proceso. Voy a borrar esto. Aquí está, ¿no? Entonces yo digo acá, sea, en este caso, tangente x más b igual a c. En este caso, c puede ser cualquier valor real y esto va a tener solución porque el rango de la tangente es todos los reales. ¿Ya? Y ahí está. Entonces aquí, lo primero es encontrar el valor principal. Entonces el valor principal para la tangente lo buscas, mire, el intervalo es similar al del c, solo que es abierto. De menos pi medios a pi medios es abierto, porque la tangente de menos pi medios y pi medios no existe. Y ya sabes que la tangente de ese ángulo te debe dar la constante. Igual, vas a coger el argumento y lo vas a igualar a la solución general de la tangente, que en este caso es de esta forma, que también se parece a la del seno. Mira, es n pi, y lo único que haces es, para que lo recuerdes, ¿no? Le quitas este de acá, es más el valor principal, con n variando en los enteros. Ya está. Y siempre hay que despejar el límite. Entonces, yo te recomiendo que con estos tres es más que suficiente para que resuelvas en caso te piden solución general. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tú tienes acá cosecante. Cosecante de 3x, vamos a suponer así, igual a 2. Ahí está. Entonces este sí, solamente sí, usas el recíproco. Eso quiere decir que el seno de 3x sería igual a 1 medio. Ahí está, igual a 1 medio. Ya, pues entonces, seno es 1 medio, utilizas lo que ya vimos acá. Este es equivalente. ¿Ya? Perfecto. Pero de todas maneras, vamos a señalar los otros tres casos. Vamos a indicarlos. Entonces te vas a dar cuenta que justamente, como el recíproco de la cotangente en la tangente, la solución general es la misma forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Encontramos el valor principal, ¿ya? Para la cotangente en el intervalo abierto de 0 a pi, donde la cotangente de dicho ángulo te va a resultar la constante c. Ahí está. Y coges el argumento, que es en este caso en la x más b, y lo igualas a la forma general de la cotangente, que es la misma que el de la tangente. N pi más el valor principal, ¿ves? Porque son equivalentes, pues, cuando trabajas con el recíproco, como te puedes dar cuenta. Ya está. Y siempre no olvidar despejar x. Vemos entonces ahora el caso de la secante. Mira, que dice acá, secante de ax más b igual a un c. Entonces C va tomando valores acorde a la secante.
Entonces, ¿cuáles son esos valores que toma la secante? Menores iguales que -1 o mayores iguales que 1. Ya, ese intervalo se representa como los reales, excepto el intervalo abierto en -1. ¿Cierto? Entonces, buscas aquí siempre, primero, ¿qué cosa? El valor principal. Y para el caso de la secante es análogo al coseno, es de 0 a pi cerrado sin el pi medio. ¿Por qué quitamos pi medios? Porque la secante pi medios no existe. Ya, pues entonces se cumple que la secante de ese ángulo te debe de resultar la constante. Y de igual manera, vas a coger el argumento y le vas a igualar a la solución general de la secante, que es el mismo que el del coseno, que es 2n pi más menos el valor principal. Ahí. Y se despeja siempre el d. Repetimos el último ya. Cosecante x más b igual a 0. Para que esto tenga solución, C es un valor acorde a la cosecante que toma valores menores iguales que -1, mayores iguales que 1. Entonces ya sabes que esto se expresa así como R menos el intervalo abierto de -1 a 1. Entonces, ¿qué vas a hacer? Encontrar el valor principal. Igual, de la cosecante similar al del seno, su intervalo, de menos pi medios a pi medios, pero le quitas el 0 porque cosecante de 0 no existe. Y debe de cumplirse que cosecante de dicho ángulo te debe dar la constante C, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Igualamos el argumento a la forma general de la cosecante, que en este caso es npi más el -1 a la n por el valor principal. Y ahí despejas el b. B pasa a restar y el a pasa a dividir. ¿Qué vamos a, en este caso, a presentar? Un ejemplo similar al que habíamos presentado hace un momento. Dice, hay en la solución general de la siguiente ecuación. Coseno de 2x igual a menos 0,5. Que ya sabes que esto es -1 medio. Entonces, para el coseno, recuerda que lo buscábamos el valor principal entre 0 y pi. Eso tienes que saber dónde estás buscando el ángulo. Entonces, ¿quién es ese ángulo entre 0 y pi que el coseno te da -1 medio? 120. Coseno de 120 es -1 medio, que en radianes es 2 pi tercios. Ya, pues entonces acá está. Como el coseno de 2 pi tercios es -1 medio y 2 pi tercios está en el intervalo de 0 a 2 pi, ese es el valor principal. Y no hay otro ángulo, ¿no? Es el único, como te menciono. Siempre va a haber un único ángulo nada más. ¿Ya? Va a haber un único ángulo nada más. Entonces ya tenemos el valor principal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agarrar el argumento, que es 2x, e igualarlo a la forma general del coseno. ¿Cómo era? Igual que el de la secante, ¿no? 2n pi, ahí está, 2n pi, más menos el valor principal, que en este caso ya descubrimos que es 2 pi tercios. Ya lo reemplazamos y ahora solo despejo el x. Paso, en este caso, a dividir el 2. Entonces, pasando a dividir 2, esto me va a resultar n pi más menos pi tercios. Ahí está. X es igual a n pi más menos el pi tercio. Ya está. Entonces ya obtuvimos la solución general. Es esta. Ahora, ¿cómo trabaja esto? Mira, a medida que tú le vas dando valores enteros a n, esto te va arrojando soluciones para la ecuación. ¿Ya? Eso funciona así. Ahora, ¿para qué nos va a servir el método práctico? Digamos que yo no quiero la solución general, sino lo que yo busco aquí son las soluciones en el intervalo de 0 a pi. Aquí. Entonces, tú tienes dos opciones. Hallar la solución general y dar valores a enteros a n y ver quiénes son los que están aquí. Y seleccionas a eso. ¿Está bien? Entonces, mira aquí. Decimos que en este caso empiezo con n0. Profe, ¿por qué con n0? Ya más o menos vas intuyendo con qué n debe de ser de tal manera que calce acá, pues. Entonces, si el n0, acá vas obteniendo dos soluciones. Mira, n0 esto es 0. Acá te queda más menos pi tercios. ¿Qué significa? Que hay una solución que es menos pi tercios y la otra solución que es pi tercios. Pero solo una de ellas es la que vas a considerar, el pi tercios, porque el otro no está en el intervalo.
Obviamente que a n no le voy a dar -1, porque si le doy -1, me va a quedar soluciones negativas, pues. Y si le doy -2, peor, va disminuyendo más todavía. Entonces lo que tengo que hacer es al n aumentar. Digamos a n le doy 1. Ya, pues si a n le doy 1, ahí también saco dos soluciones. Con n1 voy a tener pi menos pi tercios y el otro va a ser pi más pi tercios. Pi menos pi tercios es 2 pi tercios. Y pi más pi tercios es 4 pi tercios. Ahí está. Entonces acá, este queda descartado porque ya salió del intervalo pi. Entonces ya con n2, mucho peor, pues si ya con un n1 apareció uno que es mayor, con n2 ya pues todos nos van a exceder. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que hemos encontrado dos soluciones nada más dentro del intervalo. Pero a algunos se les hace muy engorroso hallar la solución general y luego dar valores. Entonces, se opta por trabajar con la regla práctica, que consiste en añadir vueltas a las primeras soluciones encontradas. Entonces, esto es lo que vamos a presentar a continuación. A ver, acá nos dice la regla práctica. ¿En qué consiste la regla práctica? Que debes de encontrar las dos menores soluciones positivas de la ecuación. O sea que debes de hallarlo en una vuelta, pues, ¿no? De 0 a 2pi. Entonces vamos a suponer que la primera solución está acá en el primer cuadrante, o sea que es agudo, alfa. Entonces la otra solución debe estar en uno de los cuadrantes, ¿no? A menos que sea soluciones cuadrantales, ¿no? Estamos hablando de los que no son cuadrantales. Entonces, si estuviese en el segundo cuadrante, te dice que la solución va a ser de esta forma, pi menos alfa. Si no es esta y está en el tercero, la solución es de esta forma, pi más alfa. Todos se rellenan en base a la primera que sale. Y si tampoco es esa, y es la que está en el cuarto cuadrante, entonces esta tiene la forma 2pi menos alfa, que es la que hemos señalado acá. ¿Está bien? Y luego, si se requieren más soluciones, ¿ya? Debes de añadir vueltas, o sea, múltiplos de 2pi. O sea, digamos, quieres soluciones positivas y vas añadiendo 2pi, luego le sumas 4pi, luego 6pi y así sucesivamente. Si quieres soluciones negativas, lo lógico sería que le sumes las vueltas en forma negativa, ¿no? Menos 2pi, menos 4pi. Para que se entienda mejor, vemos un ejemplo. Acá te están diciendo de que ahí es el número de soluciones de la siguiente ecuación trigonométrica. Tangente de 3x igual a 1. Entonces vamos a hacer este esquema de aquí para que no te pierdas. Y este esquema está con respecto a quién, con respecto a la tangente. Ya, entonces, tangente yo quiero que me dé 1. Mira, yo voy a rellenar todos para que se note la idea. 1 me va a resultar en el primer cuadrante, -1 en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Ahí está. Es negativo, -1. Voy a completar todos. Siempre comienza con el de acá porque este es el que va a ayudar a llenar los demás. Entonces, para que la tangente te dé 1, ¿quién tiene que ser este ángulo de acá? Pi cuarto. Entonces, el de acá ya sabes qué forma va a tener. Va a ser pi menos pi cuarto. Pero con este ángulo de aquí, que es pi menos pi cuartos, que te resultaría 3 pi cuartos, la tangente no te va a dar 1, sino -1, porque acá es negativo, ¿sí? Y acá sí la tangente es positiva, pues. ¿Y quién es ese ángulo? Pi más pi cuarto. ¿Y quién sería el de acá? Si en caso lo requirieras, sería 2pi menos pi cuarto. Y con este de acá, la tangente te va a resultar -1. Pero ahora, ¿qué es lo que yo busco? Este de aquí y este de acá. Quiero que te dé 1. Si acá la ecuación hubiera sido -1, hubiera trabajado con este y con este de acá. Pero no es el caso. El caso del ejemplo es 1. Ya, entonces lo que vas a hacer es el argumento, lo vas a igualar a estas dos primeras soluciones positivas. Pi cuartos y esta de acá, que es 5 pi cuartos. Como necesitas más soluciones,
lo que vas a hacer es añadir vueltas. Entonces al pi cuartos le vamos a sumar 2pi. Y al otro, que es 5 pi cuartos, también. Profe, pero ahí ¿por qué no le han sumado? Porque ya con esto se excedía. Pero ahorita lo vamos a colocar como para que te des cuenta por qué, pues, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, hay que despejar X, ¿ah? No te olvides. Paso a dividir el 3. Entonces, en la primera igualdad tendríamos pi doceavos. En la segunda igualdad vamos a tener 5 pi doceavos. En la tercera igualdad, acá voy a tener 8, 9 pi cuartos entre 3, 9 pi doceavos. Y para la última que habíamos señalado, acá yo sumo, tengo 8 pi, serían 13 pi cuartos. 13 pi cuartos entre 3 te va a resultar 13 pi doceavos. Y ya está. Entonces, ¿por qué este de acá fue descartado? Porque se salió del intervalo. Solamente es entre 0 y pi. Este ya no va. Porque los otros pi todos están entre 0 y pi. Entonces ya no le añado más vueltas, pues no lo voy a añadir 4 pi, porque si ya con este ya se excedió, imagínate con nosotros va a ser peor. ¿Está bien? Entonces ahí obtuviste 3 soluciones. Y esa sería la razón. Esa es la forma en que vamos a trabajar. No está complicado. Muy bien. Ahora vamos a ver los ejercicios de clase para aplicar lo que acabamos de explicar. A ver, veamos la número 1. Acá que nos dice. En el estudio de las condiciones ambientales de una ciudad, la temperatura, dice, a lo largo de un día se modela mediante la siguiente expresión. Entonces aquí nos está diciendo que la temperatura va a estar dado por esta expresión en grados Celsius. Aquí está, en grados Celsius. Donde T está variando de 0 a 24. Donde ¿qué representa T? El número de horas transcurridas a partir de la medianoche. Entonces, quiere decir que mi línea de tiempo es esta de aquí. A mi medianoche T es 0 y al finalizar el día T es 24. ¿Cómo trabaja esto? Vamos a suponer que yo quiero la temperatura a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Qué valor le corresponde acá a T? 6. Porque desde la medianoche hasta las 6 de la mañana han transcurrido 6 horas. Entonces yo le reemplazaría acá T6, resuelvo, me va a quedar pi, seno de pi es 0,
y esto me queda 5. Eso quiere decir que la temperatura a las 5 de la perdón, a las 6 de la mañana va a ser de 5 grados Celsius. Así funciona. Pero el detalle es que en este ejercicio a mí me han dado la temperatura y me han pedido que averigüe a qué hora la temperatura es 25. Entonces lo que yo voy a hacer es igualar esta expresión, lo voy a igualar a 25. Y de esa manera genero una ecuación, ¿ya? Entonces al generar la ecuación, ya yo voy a resolver y voy a obtener valores de t. Y estos valores de t me van a indicar a qué hora fue que la temperatura ha sido de 25. Ya, entonces esto está sencillo. 5 pasa a restar 25 menos 5 va a dar 20. 20 entre 40 te va a resultar un mes. Entonces el seno vale un mes. Ya te resultó un elemental. ¿Te das cuenta? Se ha reducido a un elemental. Entonces estas ya sabemos resolverlas. Pero acá, como yo quiero soluciones en un intervalo, no voy a usar la solución general. Vamos a ir con la regla práctica, ¿cierto? Ya, pues entonces yo hago acá mi esquema. Digamos, esto es nada más una ayuda visual, ¿no? Ya cuando tienes práctica mentalmente, ¿no? Seno, ¿dónde te va a resultar un medio? Primero y segundo cuadrante acá. Y en el tercero te resultaría menos un medio y acá menos un medio. Eso ya se sabe. Entonces voy a completar todos a modo de práctica. Aquí, ¿quién sería? Pi sexto, porque el seno de pi sextos es un medio. Ya con eso relleno todo sin pensarlo. Pi menos pi sextos, pi más pi sextos, 2 pi menos pi sextos. Pero en este ejercicio yo necesito los que me dan un medio, estos dos de acá. Entonces cojo el argumento que es pi por t sobre 6 y lo igualo a pi sextos y este de acá que es 5 pi sextos. Probablemente requiera más soluciones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Añadir vueltas. Como el t es grande, voy a necesitar más, voy a sumar. Entonces ya tú eres bravo con la suma. A pi sexto le sumo 2 pi. Voy a obtener 13 pi sextos. A 5 pi sextos le sumo 2 pi y voy a obtener 17 pi sextos. Voy a sumar más vueltas. Voy a sumarle 4 pi. Le sumo 4 pi a pi sextos y obtengo 25 pi sextos. Pero ya ahí nomás me doy cuenta que ya excedí, porque ahora voy a despejar t. Entonces despejo t. Para la primera igualdad, t vale 1. Para la segunda igualdad, t vale 5. Para la tercera igualdad, t vale 3. Para la cuarta igualdad, t vale 17. Para la quinta, t vale 25. Pero ya fue, porque solamente cumple hasta 24. O sea, estamos hablando de un día, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, profe? Quiere decir que cuando transcurrió una hora desde la medianoche, o sea que a la 1 de la mañana la temperatura fue de 25. Cuando transcurrió 5 horas, o sea que 5 de la mañana, la temperatura fue de 25 grados. Cuando transcurrieron 13 horas, eso quiere decir que a la 1 de la tarde, nuevamente la temperatura fue de 25. A las 17 horas también, a las 5 de la tarde, 25 grados. Entonces, ¿cuántas veces? 4 veces durante el día. La respuesta es la
¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Vamos a la segunda. A ver, ¿qué nos dice la número 2? Aquí en la 2 nos señala de que una empresa exportadora envía 960 2 kilogramos de cacao y lo vende, dice, a 15 soles por kilogramo. Y Q es la segunda solución positiva en este caso, de la ecuación dada. ¿Cuánto dinero obtuvo la empresa por la venta de la cantidad de kilogramos de cacao? ¿Ya? Bien. Entonces, eh, hay que resolver esta ecuación. Mira, acá han sido generosos porque te han dado ya la ecuación factorizada. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer ya? Decir, este producto al ser cero, entonces este factor es cero o el otro factor es cero. Con este segundo factor hay un detalle, pues, ¿no? No es necesario que lo igualemos a cero. Acá nomás ya nos podemos dar cuenta de que esto no puede ser cero. Porque si esto fuese cero, ¿cuánto valdría el coseno? Valdría 3. Y el coseno no puede ser 3, joven. Jamás. Entonces, este factor es diferente de cero. Entonces, el único factor que puede ser cero es el primero. Nada. Entonces, este es el que lo vamos a igualar a cero. Y esto es acá. 2 coseno de 20 pi x menos raíz de 3 igual a cero. Y de ahí voy a despejar el coseno. Este pasa a sumar y el 2 pasa a dividir. Entonces de acá, coseno de 20 pi x es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, como quiero la segunda solución positiva, bien, voy a buscar las dos primeras soluciones positivas y ahí está la segunda, ¿no? Entonces acá tengo coseno y yo quiero que me resulte raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 es aquí. En el segundo te da menos raíz de 3 sobre 2. En el tercero, menos raíz de 3 sobre 2. Y en el cuarto, ahí te vuelve a dar raíz de 3 sobre 2 porque acá el coseno es positivo. Ya, ¿quiénes son los ángulos? Comenzamos con el primero acá a llenar, con este de acá, que sería coseno de pi sextos, es raíz de 3 sobre 2, o sea, coseno de 30. ¿Ya? Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Entonces comienzo a llenar el de acá. Este sería pi menos pi sextos. Este sería pi más pi sextos. Y este va a ser 2pi menos pi sextos. ¿Cuáles son los que voy a elegir? En este ejercicio, el de acá y el de acá. Entonces coloco acá el argumento 20 pi x igual a pi sextos. Y este de acá, que sería 11 pi sextos. ¿Voy a añadir vueltas? No, por favor, porque yo busco la segunda solución y la segunda ya me da el 11 pi sextos. Solamente hay que despejar en él. Paso a dividir 20 pi. Entonces x va a ser igual a 1 sobre 120 y esto va a ser 11 sobre 120. Entonces de acá, la segunda es esta. Entonces este es Q, 11 sobre 120. Ya está, 11 sobre 120. Perfecto. Entonces ahora sí ya puedo sacar cuánto exportamos. Voy a reemplazar 11 sobre 120 por 960, que me va a dar 8. Saco que 120, 120, 8 por el 11, 88. Más 2, 90. Entonces quiere decir que son 90 kilogramos a 15 soles, haces el producto, 9 por 15, 135, le agregamos el cero y te va a resultar 1350.
Hay preguntas, digamos, número 3. La nota que obtuvo Miguel dice en el examen parcial del curso de cálculo diferencial está representado por el valor de la siguiente expresión. A ver, entonces dice acá, la nota, en este caso, que obtuvo está dado por esta expresión. 8pi sobre q más 10. Donde q es la suma de las dos menores soluciones positivas. Esto también vamos a señalarlo acá. Ahí. La ecuación es seno cuadrado menos coseno cuadrado igual a 1. Ahí en la nota que en este caso obtuvo Miguel en su examen. Bueno, entonces aquí, la recontra sencillo. Esto reducir es mediante una identidad. Lo único que vamos a hacer es multiplicar por menos. Yo multiplico acá por menos, esto queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Igual ya no va a ser 1, sino ahora sería menos 1. Y esta diferencia de aquí me va a resultar coseno del 2. Entonces esto está acá. Coseno de 2x igual a menos 1. ¿Qué más? Ya está esto. Y yo veo que en este caso son cuadrantales, ¿no? Y va a haber una sola solución positiva, en este caso en una vuelta, ¿no? ¿Quién es? 180. Coseno de 180 te da menos 1. Por eso el 2x lo igualamos a pi. ¿Hay más? Obviamente que sí, pero ya no en una vuelta, sino ya tengo que, para generar las otras, tengo que añadirle vueltas. Entonces a pi le sumo 2pi, obtengo 3pi. Y ahí me detengo, porque como me dice la suma de las dos menores soluciones positivas, esas las voy a obtener con estas dos de acá. ¿Para qué voy a generar más? Entonces aquí el 2 pasa a dividir, tengo pi medio, y en este caso este de acá sería 3pi. Y ya está, entonces q sería pi medios más 3pi medios, y esta suma te va a resultar 3. Entonces aquí q es igual a 2pi. Entonces, reemplazando acá, 2pi, 8pi sobre 2pi, esto es 4. 4 más 10 te va a resultar 14. Y esa sería la respuesta en la número 3. Continuemos. Vamos con la número 4. ¿Qué dice ver la número 4? Dice, debido a incendios forestales ocurridos en la Sierra Sur, el gobierno regional dice que envió 100 camiones cisternas llenos de agua con capacidad de 8 metros cúbicos. Muy bien, entonces dice que ha enviado 100 camiones.
llenos de agua con capacidad de 8 metros cúbicos. En el traslado del agua desde el lugar de abastecimiento, cada camión perdió 2 m sobre pi metros cúbicos de agua, donde m es la suma de las dos primeras soluciones positivas de la ecuación. Entonces aquí colocamos, cada camión dice que ha perdido esta cantidad de metros cúbicos de agua, donde m es la suma de estas dos primeras soluciones positivas. ¿Qué dice acá? Hay el volumen total que llegó en estos vehículos para combatir los incendios. Bueno, pues entonces hay que reducir la ecuación. Al ver ya el exponente cúbico, esto de aquí ya me hace pensar ángulo triple, ¿ya? Entonces, este 8 seno cubo pasa a restar. Menos 1 igual. Al pasar a restar voy a factorizar 2. Factorizo 2. ¿Qué me va a quedar acá? 3 veces seno de menos, como pasó a restar, ya factoricé el 2, me va a quedar 4 seno cubo de x. Ya está. Entonces, este es el seno del triple de x. Y esto me va a quedar igual a menos 1. Ahí está. Entonces tengo que seno de 3x igual. Entonces se redujo esto a una elemental. Ya está. Entonces ya esto es sencillo porque ya hemos trabajado pues en los ejercicios anteriores, ¿no? Son similares. Vamos a encontrar las dos menores soluciones positivas. Ya pues hacemos el esquema. Seno aquí, un medio en el primero, un medio en el segundo. Y menos un medio en el tercero y menos un medio en el cuarto. ¿Quiénes son estas de acá? Ya comienzo con el de acá. Seno de pi sextos te da un medio. Entonces el ángulo aquí va a ser pi menos pi sextos. Este va a ser pi más pi sextos. 2pi menos pi sextos. Colocamos acá el argumento. 3x igual. ¿Con qué soluciones nos vamos a quedar? Con los que nos da menos un medio. Aquí está. Ahí. Entonces, ¿qué tengo aquí? 7 pi sextos. ¿Qué tengo acá? 11 pi sextos. Estas son las con las que voy a trabajar acá. ¿Necesito añadir vueltas? No, porque me están diciendo, a ver dónde dice esto. M es la suma de las dos primeras soluciones positivas. Ya está. Entonces solamente necesito estas dos. De acá las espero. Paso a dividir el 3 y te queda 7 pi 18. Y este de aquí, 11 pi 18. Ya tengo el x, o los x, las dos primeras soluciones positivas. Vamos a sumarlas, pues. M va a ser igual 7 pi 18, 11 pi 18. Sumamos y esto te va a resultar pi. Entonces ya tengo que m es pi, reemplazo y significa que pierde 2 metros cúbicos en el traslado. Entonces cada camión, jóvenes, llegaría con 6 metros cúbicos. Como son 100 camiones, el total sería 600 metros cúbicos. ¿Sí?
Veamos la siguiente. ¿Todo bien por aquí? A ver, en la número 5 nos dice, Carlos tiene un terreno rectangular destinado para la construcción de una casa de 3 pisos. Y alfa es la menor solución positiva de la ecuación, ahí está, que está señalada acá, hay el perímetro de dicho terreno. Ya, entonces, lo que yo necesito es reducir la ecuación. Simplemente, de esa manera ya voy a poder conocer algo. Y conocer el largo y el ancho. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que vamos a tener que factorizar el numerador y el denominador. Pero esto ya es clásico, pues. Vamos a hacer transformación. Pero lo que te mencioné es que al momento de hacer las transformaciones se hace convenientemente esperando que los ángulos que te resulten luego se puedan, en este caso, trabajar con los que ya están factorizando. Bueno, entonces aquí tengo una suma de senos que voy a poder transformar a producto. Y la semisuma de los ángulos de estos dos me va a resultar 4, que es el que está acá. Lo mismo voy a hacer en el denominador. Aquí está. Ahí está. Porque la semisuma de los ángulos también te va a dar el 4. Entonces aquí sería 2 veces seno de la semisuma. 6 más 2, 8 entre 2, 4. Por el coseno de la semidiferencia. 6 menos 2, 4. Entre 2, 2. Más el seno de 4x. Ahí. Sobre suma de cosenos. Igual abajo. Tendría 2 cosenos de 4x por el coseno de la semidiferencia, que va a ser 2x. Y más el coseno de 4x. Igual a raíz de 3. Tengo para factorizar seno y tengo para factorizar coseno. Factorizo seno en el numerador. Ahí está. ¿Y qué me queda acá? 2 coseno de 2x más 1. Factorizo aquí. Coseno. 2 coseno de 2x más 1. Igual a raíz de 3. Se cancela y ya se redujo la ecuación. Seno sobre coseno, tangente de 4x. Igual a raíz de 3. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, como me piden la menor solución positiva, entonces es el ángulo agudo, nada más. No hay necesidad de estar haciendo más análisis aquí. Tangente de qué ángulo agudo te da raíz de 3. Pi tercio. Entonces colocamos 4x igual a pi tercio. Entonces acá ya obtengo el menor, que va a ser pi doceavos. Entonces el alfa es el mínimo y ese mínimo es pi doceavos. Ya ese lo reemplazamos acá, pues. Pi doceavos por 2, pi sextos. Coseno de pi sextos va a ser raíz de 3 sobre 2. Por raíz de 3 te va a quedar 3 medios. 3 medios por 12 te va a quedar 18. Igual acá, reemplazo 3 por pi doceavos, pi cuartos. Cotangente pi cuartos es 1 por 5, 5 metros. Entonces, aquí, sumo 18 más 5, 23. Como piden el perímetro, por 2, 46. Ya está. Esa sería la respuesta en la número 5.
Muy bien, veamos ahora el ejercicio número 6. ¿Qué dice acá? Hay el número de soluciones de la siguiente ecuación. 7 menos 2 seno de x igual a 4 por 1 más coseno de 2x, con x entre 0 y 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo observo acá? Este está el ángulo x y este es el doble. Entonces, lo que me convendría es degradar este ángulo doble y llevarlo todo a seno para poder trabajar, porque de aquí duplicar el ángulo con identidades es demasiado complicado y muy engorroso, seguro. Entonces, este va a ser nuestro procedimiento para poder reducir la ecuación. Entonces, acá todo se mantiene. 7 menos 2 seno de x igual 4, ahí está, 1 más coseno de 2x por fórmula de degradación del ángulo doble. Esto va a ser 2 coseno cuadrado de la mitad. Entonces, tendría acá 7 menos 2 seno de x, 4 y 2, 8. Y a este coseno cuadrado ya simplemente por pitagóricas lo puedo expresar con respecto a seno, como 1 menos seno cuadrado. ¿Ya? Entonces ya lo voy a tener todo en senos, como lo requería, y todos con respecto al ángulo este. Entonces, acá yo voy a tener menos 8 seno cuadrado. Pasa el primer miembro como 8 seno cuadrado. Acá tengo menos 2 seno de x, menos 2 seno de x, y acá voy a tener 8. Pasa a restar 7 menos 8, menos 1, igual a 0. Entonces ya aquí voy a aplicar un aspa simple. Entonces aquí 4 seno de x, 2 seno de x. Esto me da 8 seno cuadrado de x. Menos 1 como más 1 por menos 1. Y acá tengo menos 4 seno, 2 seno, menos 2 seno. Así que ya está factorizado esto. ¿Qué vamos a hacer? Igualar a 0 cada factor. Del primer factor, seno va a ser igual a menos un cuarto. Del segundo factor, seno va a ser igual a un medio. Este de aquí del segundo, ya esto es conocido, ya lo hemos visto en varios ejercicios, así que lo indico nomás. Para que el seno te dé un medio, primer y segundo cuadrante. En el primer cuadrante sería pi sextos. Y en el segundo cuadrante va a ser pi menos pi sextos, que te da 5 pi sextos. Y ya está. Entonces el de acá dice seno de x igual a menos un cuarto. Esto sí de acá ya pues con el diagrama para que se entienda mejor. Voy a trabajar con c. Para que me dé un cuarto, menos un cuarto. Ya. Entonces un cuarto en el primero y un cuarto en el segundo. Ya en el tercero, menos un cuarto. Y en el cuarto cuadrante, menos un cuarto. Ya está. Entonces aquí, alfa. ¿Quién es ese ángulo? No lo conocemos. Vamos a decir que seno de alfa te dé un cuarto. Entonces, en base a este, completo los otros. El de acá sería pi menos alfa, este sería pi más alfa y este sería 2pi menos alfa. ¿Por qué estoy trabajando así con una variable alfa? Porque como me dicen que hay el número de soluciones, yo no necesito saber exactamente cuánto mide esa solución. Solamente necesito saber que existe para poder contabilizarla. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo estoy expresando acá. Entonces, ¿con cuáles me voy a quedar? Con las que me dé menos un cuarto, que son este y este de acá. Ya, entonces, escribo acá, el argumento es solo x, y este va a ser pi más alfa, y este va a ser 2pi menos alfa. Entonces, yo tendría aquí, ¿quién es este alfa? Para la información solamente se coloca que ya sabes que el seno de alfa te debe dar un cuarto, y este alfa es un ángulo agudo, pues, entre 0 y 5. Por formalidad, nada más, para que yo lo dejo así como alfa. ¿De dónde proviene el alfa? ¿No? Ya, pues ese alfa es aquel ángulo de tal forma que el seno te dé un cuarto y sea un ángulo. Entonces, ¿quiere decir que acá voy a añadir vueltas? Obviamente que no, porque solamente es entre 0 y 2pi, no hay necesidad de sumar más. Entonces, aquí encontré 2 y aquí también 2. Entonces, en total serían 4 solo.
Por eso la respuesta sería la alternativa D. Veamos ahora la número 7, jóvenes. ¿Qué dice aquí? En la figura dice que se representa dos barcos en un determinado instante. Si la distancia de separación entre ellos es de 30 millas y teta dice que es la menor solución positiva de la ecuación. Esta es la ecuación señalada y nos piden que hallemos la distancia entre dichos puntos P y Q. Entonces hay que conocer teta para saber en qué relación están los lados del triángulo rectángulo. Entonces vamos a reducir la ecuación. Tengo acá seno cuadrado cotangente, coseno sobre seno. Vamos a ir llevando todo a seno. 1 menos seno cuadrado por pitagóricas, coseno cuadrado. Tangente, seno sobre coseno. Igual a seno. Simplificamos. Se va a seno. Ahí está. Cancelamos seno. Coseno, cancelamos. Entonces aquí queda seno por coseno y acá también me queda seno por coseno, cuya suma te va a resultar 2 veces seno de x por coseno de x. Y pasa acá como menos seno de x, igual a 0. Factorizo seno y me queda 2 coseno de x menos 1, igual a 0. Entonces de este producto tendría seno igual a 0 o coseno igual a 1 medio. Entonces, como estoy buscando la menor solución positiva, busco la menor aquí y la menor aquí es pi. Voy a buscar la menor positiva también de la otra ecuación. Y esa menor solución positiva es pi tercios. Para que el coseno te dé un medio, la menor de todas es pi tercios, de 60, conocido. Y luego comparo entre las dos y elijo la menor. Y esa sería ya la menor de todas. ¿Y cuál es la menor entonces entre estas dos? Pi tercios. Entonces ese pi tercios es la menor solución de toda la solución.
Entonces ya al conocer esa menor solución, ya tendría en este caso Z. Entonces esto es Peter. Ah, ahí. Entonces, este es pitercios, este sería 30. Entonces quiere decir acá que este va a ser 15. Y esa es la respuesta de la número 7. Veamos la número 8. Dice, halle el conjunto solución de la siguiente ecuación. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es hallar la solución general, pero para ello tenemos que reducir la ecuación. Ahí está. Entonces aquí vemos que el ángulo acá es x medios y aquí es x. Entonces voy a intentar duplicar esa mediante identidades. No voy a pasar a senos y cosenos, vamos a trabajar ya con identidades porque ya conocemos muchas. Entonces tengo acá secante cuadrado x medios más cosecante cuadrado de x medios. Entonces esta suma es el producto de, o sea que es secante cuadrado de x medios cosecante cuadrado de x. Así. Pero este producto yo lo puedo expresar como está dado acá, como secante o secante al cuadrado. Y este es igual a 16 cotangente de esto.
Ahora, esto que está aquí, por identidades fundamentales, esto es tangente de x medios más cotangente de x medios al cuadrado, igual a 16 cotangente de x. Entonces, esta suma de aquí ya lo voy a trabajar por identidades especiales de la semana número 9. Esto sería 2 cosecantes del doble del ángulo, o sea, 2 cosecantes, y esto al cuadrado, igual a 16 cotangente de x. Entonces ya todo está respecto a x. Entonces ahora sí lo voy a pasar a senos y cosenos, porque ya lo puedo trabajar todo en respecto a x. Entonces aquí, 2 al cuadrado es 4. Cosecante al cuadrado es 1 sobre seno al cuadrado. 16 la cotangente como coseno sobre seno. De aquí simplifico. Cuarto. 1, 4. Seno, un seno. 1 igual, y de acá. Seno pasa a multiplicar seno por coseno. Como ya voy a tener el seno por el coseno del mismo ángulo, puedo formar el seno del doble. Entonces del 4 separo un 2. Y el otro 2 lo agrupo con el seno por el coseno. ¿Y esto qué va a formar? Seno del doble. Y entonces el 2 lo paso a dividir y tendría seno de 2x igual a 1. Entonces recuerda el valor principal del seno está entre menos pi medios a pi medios. Ya, pero es sencillo. Para que el seno te dé un medio es pi sexto. Ese de ahí es el valor principal. Entonces coges el argumento, que es 2x, y esto lo voy a igualar a n pi más menos 1 a la n por el valor principal, que en este caso es pi sexto. Y luego pasas a dividir el 2. ¿Qué sería acá? N pi medios más menos 1 a la n entre 2 pi 12a, con n variando en los integros. Y ya está. Este es el conjunto suma. Ahí ya tienen las claves, jóvenes, de los propuestos, ahí anotados arriba. Tomen nota.
Todo claro. Muy bien. Tenemos tiempo. Vamos a avanzar con alguno de los propuestos. A ver, ¿qué dice la número uno? La corriente que fluye por un circuito de corriente alterna está modelada por la siguiente expresión, que es 4 coseno cubo de t menos 3 coseno de t por 2 seno de t menos 1, donde t está variando de 0 a pi, y este es el número de segundos transcurridos. Pregunta, ¿cuántas veces la corriente se anula? Entonces, lo que queremos saber es para qué valores de t entre 0 y pi este producto es 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar este producto a 0. Entonces, de aquí, el primer factor ya es conocido, así que lo vamos escribiendo directo. ¿Esto qué es? Coseno del triple de t. ¿Y esto qué es? 2 seno de t menos 1. Lo escribimos igual a 0. Entonces, ya podemos despejar las dos ecuaciones elementales aquí. Coseno de 3t igual a 0 o igual acá. Despejo el seno. Esto va a ser igual a 1/2. Seno de t igual a 1/2. Entonces, como el coseno es 0, ¿ya? En este caso, y las soluciones son cuadrantales, son directas. Para que el coseno te dé 0, es pi medios, que es 90, y el otro es 3 pi medios. En este caso es 270. Ahora, como probablemente de repente necesite más soluciones ahí, voy a añadir vueltas, ¿no? Porque esto luego se va a dividir entre 3. Entonces, a pi medios le sumo 2 pi, y esto me va a dar 5 pi medios. A este de aquí le voy a sumar 2 pi, y esto me va a resultar 7 pi. Entonces acá divido entre 3 y en este caso me resulta pi sexto. Esto entre 3, pi medio. Esto entre 3, 5 pi sexto. Y esto entre 3, 7 pi sexto. Ahí está. Entonces ahí ya me detuve porque este de acá ya se excedió. Ya no puede ser. Pasó pi. En cambio 5 pi sextos sigue siendo menor que pi. Para el seno de t igual a 1/2, las dos primeras soluciones positivas sí las conozco. En este caso son pi sextos y 5 pi sextos, ¿no? Porque están en el primer y segundo cuadrante. En el primer cuadrante es pi sextos, en el segundo es pi menos pi sextos, que es 5 pi sextos. Entonces acá obtuve dos soluciones. Entonces vamos a ver quiénes son todas las soluciones. Pi sexto se repite, un solo pi sexto, no vas a escribir los dos. Pi medios y acá nuevamente se repite 5 pi sexto. Y ya está. Entonces quiere decir que son tres soluciones, lo que me indica que son tres tiempos en los cuales este producto se va a hacer cero, o sea que la corriente se anula. Entonces la respuesta sería la D.
Digamos, ya que no hay preguntas, vamos a ver la número 2. Acá dice, las edades de Miguel y Adolfo en años son de 60 teta más 20 y 30 teta más 2. Si teta es la menor solución positiva de la ecuación, que es 0,2 coseno de 20 pi x más 8 igual a 7,9 tangente de pi cuarto, halla la diferencia de ambas edades. Bueno, entonces esto es análogo a lo que ya hemos trabajado. Aquí está. Este 0,2 es un quinto. Esto es coseno de 20 pi x más 8 igual, y este es 7,9, que en este caso es 79. Y la tangente de pi cuartos es 1. Entonces voy a multiplicar acá para eliminar los denominadores por 10. Entonces aquí 10 por un quinto me da 2. Coseno de 20 pi por x. Más esto por 10 me da 80. Y este es igual, y esto también por 10 me va a dar 70. Ya, pues, y acá al ojo despejamos el coseno. 80 va a pasar a restar, me va a dar menos 1. Y el 2 pasa a dividir y es menos un medio. Entonces, coseno de 20 pi x, esto es igual a menos 1. Entonces, vamos a hacer el diagrama rápido. Un medio, primer cuadrante, menos un medio en el segundo, tercer cuadrante, menos un medio, cuarto cuadrante, un medio. Ahí también el coseno es positivo. Completamos todos. Coseno de qué ángulo es un medio, pi tercio. Coseno de 60 es un medio. El de acá, pi menos pi tercios. Este de acá es pi más pi tercios. Y este es 2pi menos pi tercios. ¿Con cuál vamos a trabajar? Con los que nos den un medio, que son estos dos de acá. Entonces, cojo el argumento, en este caso es 20 pi x, ahí está, y lo igualo, como quiero la menor solución positiva, ya pues entonces en este caso me quedaría, no, perdón, dice menos un medio, ¿no? Menos un medio, entonces voy a trabajar con este y este de aquí. Pero solamente cojo el primero de aquí, ya no el segundo, porque me están pidiendo la menor solución positiva, y esa menor solución positiva va a salir con este ángulo de aquí. Ya el otro es innecesario que lo escriba. Entonces, por eso escribí acá solamente el 2pi. Y ya paso a dividir 20 pi, lo que me va a resultar en este caso que el x es 1/30. Entonces, la menor solución va a ser 1/30. Ese es el teta. Entonces reemplazo acá. 1/30 por 60 te va a dar 2. Y 20, 22. Igual reemplazo aquí. 1/30 por 30 te va a dar 1 más 12, 3. Entonces 3 años. Eso es lo que tiene Adolfo. La diferencia de edades, dice, bueno, esa diferencia va a ser 22 menos 13, te va a dar 9.
¿Tenemos tiempo aún? Vamos a ver una más. A ver, ¿qué dice aquí la número 3? Acá nos señala. En una ciudad, ¿ya? La temperatura del día, ¿ya? Es determinada por TDT en grado Celsius, donde T es el número de horas transcurridas, obviamente, de la medianoche. A ver, si el registro de la temperatura se inició justamente a partir de la medianoche, preguntan a qué hora la temperatura alcanza los 11 grados Celsius por primera vez. ¿Qué significa esto de por primera vez? Que yo necesito la primera solución, en este caso, positivo. Tiene que ser la primera solución positiva, ¿no? En este caso. Está sencillo. Análogo al ejercicio número 1. Si esta expresión me da la temperatura que yo quiero y me resulte 11, tengo que averiguar para qué t resulta 11, entonces voy a igualar. Entonces comienzo a escribir acá. Sería 8 más 6, y acá aprovechamos. Pues mira, tengo 2 seno de pi por t sobre 48, coseno de pi por t sobre 48. ¿Y esto qué va a dar? 8 seno del ángulo doble, obviamente, ¿no? Entonces esto de acá te va a resultar pi por t sobre 24. Igual, ¿y cuánto lo vamos a igualar? A 11. Ahí está. Entonces, de aquí yo ya voy a despejar el C. Voy a despejar el C. Entonces de acá yo diría seno de pi por t sobre 24 va a ser igual. Paso a restar el 8. 11 menos 8 es 3. Paso a dividir el 6 y esto sería un tercio. No, un medio, te estoy hablando. Un medio. Ya está, ¿no? 3 entre 6 es un medio. Como piden o necesito la primera solución, mire, eso está regaladísimo. Quiere decir con el ángulo agudo, nada más simplemente. Entonces aquí sería pi por t sobre 24 igual a pi sexto. Ya que con esto el seno te da un medio, ¿no? Y esta es la primera solución positiva. Bien, entonces ya voy a poder despejarte. Entonces de acá voy a decir que t va a ser igual a 4. Entonces, ¿a qué hora la temperatura fue por primera vez? A las 4 de la mañana, people. Ya está. La respuesta sería en este caso la C. Una más. A ver, veamos si hemos copiado un ejercicio más aquí. Así es. Vamos a ver la número 4. ¿Qué dice aquí? Un águila dice que inicia su recorrido desde un punto A hasta un punto B empleando 8 minutos. Si la altura de vuelo de un águila es modelada por la expresión dada en kilómetros, donde t es el número de minutos transcurridos desde su partida. ¿En cuántos minutos, no? Me dice acá, después del punto de partida, el águila se encuentra a una altura de 1,5? Muy bien. Entonces, a ver, primero, como esto me da la altura del águila, del vuelo del águila, lo voy a igualar a 1,5, voy a generar la ecuación, como hemos venido haciendo, ¿no?
Entonces, ¿cuántos minutos después? Entonces tengo que encontrar la solución para t, para la ecuación en base a t. Y eso me va a arrojar el tiempo. ¿Cuál es la restricción que yo tengo aquí? Es que como dice empleando 8 minutos, eso quiere decir que t va a variar de 0 a 8. Entonces vamos a ver, ¿cuánto es secante de pi tercios? Secante de 60. Eso me va a resultar en este caso 2. Ya, yo tengo acá 2, tendría el coseno, y acá va a ser pi por t sobre 12. Voy a escribir el primero nomás. Ahí está. Y luego escribo el otro, pues, el de acá. Coseno de pi por t sobre 12 sobre 12. Sobre 12 aquí. Y esto es menos el pi tercio. Y esto lo vamos a igualar a 1,5. Ahí. Entonces este producto yo lo voy a transformar de producto a suma, clase pasada. Entonces esto me queda coseno de la suma de los ángulos, ¿no? Entonces, ¿cuánto suman estos ángulos? Este más este me va a quedar el doble. Entonces ya sería pi por t sobre 6. Ahí está. Menos pi tercio. Ya. Y luego aquí viene más. En este caso sería coseno de la diferencia. Entonces esto menos esto, ya te va a quedar el coseno y de pi tercio. Igual a 1,5, que en este caso es 3 medios. Y bueno, ya de aquí se va despejando lo que es el valor del coseno. Entonces, este coseno de acá es el que lo voy a despejar, lo que estoy anotando acá. Igual, ¿cuánto es el coseno de 60? Un medio. Vas a restar, te va a quedar 3 medios menos un medio, te va a quedar 1. Ese es el coseno. Entonces, para que el coseno te resulte 1, son cuadrantales, ¿no? Entonces vamos a trabajar aquí con los cuadrantales. Entonces anoto, sería pi por t sobre 6 menos pi tercios igual, ahí está. A ver, quiero, voy a comenzar con 0, pues, con 0, pues, efectivamente. Coseno de 0 me va a resultar 1. También, eh, obviamente que después sería el 2pi, pero ya con 2pi va a ser mucho mayor, ¿no? Pero ahí pues también, pero suficiente con 0. Y ahí despejamos t. Entonces pasas a restar esto, o a sumar en este caso pi tercios, y luego el t te va a quedar igual a 2. Ya, t es igual. Y bien, y solamente no olvidemos que en este caso el valor de t, pues obviamente está comprendido desde 0 a 8, ¿no? Porque es lo que dicen, empleando 8 minutos. O sea, está contabilizado solo en 8 minutos. Entonces eso quiere decir que ¿en cuántos minutos después? 2 minutos después.
Entonces, por lo tanto, acá decimos 2. Así que la respuesta sería la E. Profesor, una consulta. Vi que Dime, en otra teoría, ponían para ángulos cuadrantales, por ejemplo, 4n más 1 por pi medios, 2n más 1 por pi. Es la misma, o sea, tiene el mismo objetivo que lo que usted puso de pi menos, por ejemplo, alfa, pi, 2pi menos alfa en cada cuadrantal, ¿no? a ver, para entenderte bien lo que me estás hablando. A ver, ¿tú te refieres a lo que estoy haciendo acá o en la parte teórica? ¿A Sí, esto? eh, Ya, a ver, no veo ya. bien, profe. ¿Qué es lo que me habías preguntado exactamente? A ver, repíteme tu Eh, pregunta. Vi que en otra teoría ponían que en los ángulos cuadrantales, o sea, me imagino que es como que el mismo objetivo que tiene esa teoría que usted puso, ¿no? Solo que esos ángulos son para cada cuadrante en general, pero vi también que ponían otra teoría aparte para los ángulos cuadrantales de 0, 90, 180, etcétera. Ponían, por ejemplo, en donde vendría a ser 90, ponían 4n más 1, todo eso por pi medios, de ahí Ya, en donde va ya. 180, n Sí, más 1 por mira, pi. exacto. Ya, mira, lo que pasa es que lo que tú estás viendo es de que los cuadrantales que están aquí y los que están acá son en general los números impares por pi medio. Ya, ya, pero todo número impar es múltiplo de 4 más uno o múltiplo de 4 más 3. Entonces, los cuadrantales, que eso sabes por aritmética de repente. Entonces, estos cuadrantales de acá son los que tienen la forma así, múltiplo de 4 más uno por pi medio. Y los otros impares, que son los múltiplos de 4 más 3, son los que están situados aquí. Y esos son los que te sirven como referencia también en algunos casos para son las reducciones, para ya no estar descomponiendo, dividiendo los ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, acá si tú acá le das 0, te queda pi medios. Si acá le doy 1, queda 5 pi medios, que es el cuadrantal que está ubicado acá. Acá le doy 2, te queda 9 pi medios. Acá le das 1, te queda 7 pi medios, que es el cuadrantal que está acá. Acá le doy 0, te queda 3 pi medios, que es el cuadrantal que está aquí. Lo que pasa es que hay algunos ejercicios en los cuales la solución, de repente la solución general no está expresada como la regla en que hemos dado, sino a veces lo expresan utilizando como referencia esos cuadrantales. ¿Ya? Pero son pocos esos ejercicios los que vienen de esa forma. ¿Ya? De igual manera se expresan también los cuadrantales del eje X, ¿no? De repente de la forma, como tú has visto, los de acá se expresa como un 2K por pi, por ejemplo, ¿no? Así, ¿cierto? Ujú. Y esto lo están expresando como un 2K más uno por pi, ¿no? Así. Porque estos acá caen los impares por pi y acá caen los pares por pi, los números pares por pi. Y así. Eso se toma como referencia, bueno, en algunas situaciones nada más, como he visto en algunos ejercicios, que la solución en general no está expresada usando la regla general como hemos visto ahora, sino que a veces analizado desde este punto de acá.
Ok, profesor, muchas gracias por aclararlo. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí nos quedamos. Continuamos en la siguiente clase. Que les vaya bien, cuídense. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Luego.